¿Qué tal? En esta ocasión hablaremos sobre traumatismo cráneoencefálico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Un traumatismo cráneoencefálico se refiere a las lesiones que sufre el conjunto cráneoencefálico, es decir, encéfalo, sus cubiertas meningias, el cráneo y los tejidos blandos epicraneales. Dichas lesiones van a asociarse a signos y síntomas atribuibles al traumatismo. Entendiendo esto, vamos a tener que una lesión traumática puede llegar a producirse por distintos mecanismos. En primer lugar, tenemos aquel que es producido cuando el cráneo golpea contra un objeto o es golpeado con un objeto, produciendo la transmisión de energía física al cráneo por contacto directo. Dicha energía debe ser lo suficientemente intensa como para producir cambios en la presión intracraneal o producir lesión tisular directa. Esto se conoce como lesión directa. Por otro lado, tenemos las lesiones indirectas, que son aquellas lesiones producidas por un mecanismo de aceleración-desaceleración, en el cual el contenido intracraneal es puesto o es arrastrado por un movimiento. En este caso, las lesiones llegan a producirse por el deslizamiento del contenido intracraneal sobre la superficie rugosa del cráneo. También llegan a producirse lesiones a nivel del interfase sustancia gris-sustancia blanca, debido a las diferentes velocidades de desplazamiento de ambas. Otras de las lesiones que pueden producirse son desgarros de estructuras vasculares o de los nervios en sus sitios de inserción, además de lesiones por contragolpe. Estas lesiones pueden ser de distintos tipos. Vamos a ir por paso. En primer lugar, se produce el impacto, el cual genera un daño inmediato, es decir, una lesión biomecánica. Esto se conoce como lesión primaria. A partir de este momento se da inicio a una serie de procesos moleculares, inflamatorios y vasculares que comprometen aún más la función cerebral. Estos se conocen como lesiones secundarias, que en pocas palabras son aquellos procesos producidos luego de la injuria y que son resultado del evento traumático o de procesos iatrogénicos. Otra de las cosas que pasa en pacientes que sufrieron un traumatismo cráneoencefálico es la pérdida de los mecanismos fisiológicos de protección, dejando vulnerable al cerebro. Ahora, existen diversos tipos tanto de lesiones primarias como de lesiones secundarias. En el caso de las lesiones primarias, estas pueden dividirse en fracturas de cráneo, lesiones focales y lesiones difusas. Hablando de las fracturas de cráneo, estas pueden ser fracturas lineales, fracturas deprimidas y fracturas basilares. Las fracturas lineales son una indicación de severidad por un golpe, pero no necesariamente deben asociarse con daño cerebral. La curación de este tipo de fracturas tiene lugar de forma espontánea y solamente requieren de observación especializada a menos de que exista repercusión neurológica. Por otro lado, las fracturas deprimidas se asocian a una alta incidencia de epilepsia postraumática. Las fracturas deprimidas cerradas, cuyo desplazamiento no excede el grosor del cráneo, no requieren de intervención quirúrgica, mientras que las fracturas deprimidas abiertas se convierten en una urgencia para el neurocirujano. Con respecto a las fracturas basilares, como su nombre lo indica, estas se refieren a las fracturas de la base del cráneo. El diagnóstico imagenológico de este tipo de fracturas suele ser muy difícil si se basa en rayos X, por lo que se requiere del uso de una tomografía axial computarizada con técnica de ventana ósea. Por esta razón, en la práctica clínica, para su diagnóstico se suele recurrir a lo que son las manifestaciones clínicas del paciente, las cuales nos pueden revelar cuál de los tres compartimientos de la base del cráneo ha sido fracturado. Las fracturas de la fosa anterior se acompañan de equimosis periorbitaria, que algunos conocemos como ojos de mapache, de rinorraquia, de epistasis y de lesiones del primer y segundo par craneal, como de la primera rama del quinto par craneal. En las fracturas de la fosa media es usual observar otorragia si existe una ruptura de la membrana timpánica o hemotímpano en cuyo caso la membrana timpánica se mantenga íntegra. Horas o días posteriores al traumatismo suele aparecer equimosis mastoidea, que se conoce como signo de Battle. Además, también podemos encontrar lesiones del séptimo y octavo par craneal. En las fracturas de la fosa posterior podemos encontrar lesiones del décimo y decimosegundo par craneal, del cerebelo y del tronco encefálico.
Dentro de las lesiones focales podemos encontrar principalmente dos, las contusiones y las laceraciones. Una contusión cortical es una lesión anatómica demostrable no homogénea de la superficie cerebral, que es capaz de provocar una alteración prolongada de la conciencia, además de signos deficitarios o irritativos del sistema nervioso central. La localización más frecuente de este tipo de lesión son los lóbulos frontales y temporales, además de que suele acompañar a los hematomas subdurales e intracerebrales y a las hemorragias subaracnoideas. Por otro lado, una laceración es la rotura de un área de tejido normal. Estas roturas se van a encontrar en los sitios de las contusiones, pero son resultado de fuerzas más intensas. Con frecuencia, las laceraciones se encuentran a lo largo de las líneas de fractura e invariablemente adyacentes a las lesiones penetrantes o perforantes. Sin embargo, cabe aclarar que pueden formarse con o sin fractura asociada. Con respecto a las lesiones difusas, en estas podemos encontrar la concusión, que es una alteración transitoria irreversible de la conciencia, que en su forma típica se presenta con una inconsciencia inmediata al traumatismo, con pérdida de los reflejos e incluso apnea, bradicardia e hipotensión fugaces. Estos pacientes al recuperar la conciencia presentan cefalea, vómitos y amnesia anterógrada, retrógrada o ambas. Otra de las lesiones difusas que vamos a encontrar es la injuria axonal difusa, una entidad presente en contusiones mínimas o en traumatismos graves, la cual es producida por una rotación angular del cráneo, en donde suceden una serie de procesos que en combinación terminan produciendo la injuria axonal difusa. Vamos a observar que en primer lugar se produce un daño generado por fuerzas de cizallamiento, que a su vez son el resultado de la aplicación de fuerzas tensionales sobre los axones de la sustancia blanca cerebral, del cuerpo calloso y del tronco encefálico. En la injuria axonal difusa pasa algo muy característico, y es que ocurre una desaferentación por desconexión de los axones. Sin embargo, se sabe que estos no se lesionan de inmediato, sino que sufren una serie de cambios focales que terminan en dicha desconexión. Dentro de esto sucede un daño en el axolema, el cual permite el influjo de calcio hacia el interior del axón, produciendo un daño ulterior del citoesqueleto axonal y de las mitocondrias. El diagnóstico de la injuria axonal difusa depende de estudios microscópicos de los axones. Las lesiones iniciales son demostradas de mejor forma por la inmunohistoquímica, teniendo que el indicador más sensible de daño axonal es el hallazgo de la proteína beta-amiloide. Ya hablando de las lesiones secundarias, dentro de estas encontramos los hematomas, la hipotensión sistémica, el edema, la hipertensión endocraniana, la hipoventilación, la hipoxemia, entre muchas otras. Refiriéndonos más en específico a los hematomas, sabemos que el encéfalo está cubierto por las meninges. Yendo desde el exterior hacia el interior encontramos la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Teniendo claro esto, nos referimos a hematoma extradural, a la colección de sangre entre el endocráneo y la dura madre. Este tipo de hematoma está asociado a las fracturas lineales y ocurre por lesiones de los vasos meningios, por sangramiento del hueso en el sitio fracturado o por daño de un seno venoso o vasos del díploe. En el caso del hematoma subdural, este se refiere a la colección de sangre en el espacio subdural. Esto quiere decir la colección de sangre entre la dura madre y la aracnoides. A diferencia del extradural, este se produce por la ruptura de venas presentes entre la corteza y los senos de la dura madre, o por lesión de venas corticales en áreas de contusión y laceración cerebral postraumática. Como vimos, una de las lesiones secundarias de un traumatismo cráneoencefálico es la hipertensión endocraniana. Esta toma un papel muy importante debido a las repercusiones que puede llegar a tener. Para explicar la presentación de la hipertensión endocraniana, utilizaremos una analogía. Existe una familia compuesta por la madre, el padre y el hijo. Ellos viven en una casa muy pequeña con un solo dormitorio y una cama donde duermen los tres. Esta cama tiene el espacio suficiente como para que puedan dormir los tres cómodamente, pero no es lo suficientemente resistente como para que una cuarta persona duerma con ellos, sin que ésta llegue a romperse. Cierto día, el hermano de la madre la llama diciéndole que no tiene nada de dinero ni dónde quedarse
y pidiéndole que si por favor podía alojarse en su casa durante algunos días mientras éste solucionaba sus problemas. La familia, a pesar de saber que no tenía las condiciones como para tener a otra persona en la casa, aceptó. El principal problema que tenían era el momento de dormir, pues si el hermano de la madre fuese alguien pequeño y delgado, no tendrían tanto problema. Pero este no era el caso. Resulta que el hermano de la madre era alguien obeso y grande. El padre, como sabía que la cama no era lo suficientemente resistente, se le ocurrió poner cajas en los laterales de la cama para que ésta pudiese resistir el peso de los cuatro. Además de que algunos miembros de la familia dormían con las piernas fuera de la cama para reducir el peso que ésta tenía que soportar. Esta misma situación la habían vivido en un tiempo en el que el padre engordó demasiado. Entonces, tenemos que cada uno de los miembros de la familia representa un componente intracraneal. La madre representa la sangre, el hijo representa el líquido cefalorraquídeo y el padre representa el parénquima. El hermano de la madre representa un cuarto componente o cuarto huésped que no es habitual. La cama representa el cráneo y las cajas representan los mecanismos de compensación. Ahora, ¿qué hubiese pasado si la familia no tenía las cajas para aumentar la resistencia de la cama? Existe una teoría que explica esta situación en la cavidad intracraneal. Esta teoría se conoce con el nombre de teoría de Monro-Kelly, la cual divide los componentes de la cavidad intracraneal en tres. El volumen sanguíneo, que corresponde al 10%, en donde el 5% corresponde al componente venoso y el 5% restante corresponde al componente arterial. El parénquima encefálico, que corresponde al 80%, y el líquido cefalorraquídeo, que corresponde al 10%. Estos serían los valores normales. Sería el caso en donde la familia duermen los tres en la cama, duermen cómodamente. En este caso, en la cavidad intracraneal se mantiene una presión intracraneal normal de 10 a 15 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa? Que según este modelo, cuando uno de estos componentes aumenta, que sería el caso en el que uno de los familiares aumentara de peso o aparece un cuarto componente, ya sea una masa, un hematoma, que sería la llegada del hermano de la madre, debe existir una disminución en alguno de los componentes, que sería dormir con los pies abajo para mantener la presión intracraneal dentro de los rangos normales. Esto durante un tiempo, manteniéndose compensado, pero llega un punto en el que existe una descompensación, con lo que se establece un aumento de la presión intracraneal. Como observamos en el gráfico, el componente arterial ha aumentado su porcentaje. Como compensación, se ha disminuido el porcentaje del líquido cefalorraquídeo y del componente venoso. Para seguir, debemos hablar de la presión de perfusión cerebral, que se conoce con sus siglas PPC. Esta está determinada por la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal, por lo que si se produce un aumento de la presión intracraneal, terminaría con una disminución de la presión de perfusión cerebral. Sin embargo, el cerebro tiene un mecanismo de autorregulación mecánica. Para entender este mecanismo, existe una fórmula en donde el flujo sanguíneo cerebral es igual a la presión de perfusión cerebral entre R, donde R es la resistencia arteriolar. Esto significa que, ante cambios en la presión de perfusión cerebral, el cerebro variará la resistencia arteriolar para mantener el flujo constante. Además, el cerebro también tiene la capacidad de adaptar el flujo sanguíneo cerebral al consumo de oxígeno cerebral. Esta propiedad se conoce como acoplamiento flujo-consumo. Estas dos serían las cajas que brindan una mayor resistencia a la cama, es decir, los mecanismos de autorregulación. Sin embargo, en el 50% de los traumatismos cráneoencefálicos graves, la autorregulación mecánica está abolida o deteriorada, de forma regional o general. En esta situación, cambios en la presión de perfusión cerebral se traducirán en cambios en el flujo sanguíneo cerebral pasivamente. De igual forma, el acoplamiento flujo-consumo puede abolirse en el traumatismo cráneoencefálico. Esto sería lo que pasa si la familia no tiene las cajas. La cama terminaría rompiéndose, es decir, al no contar el cerebro con los mecanismos de autorregulación, en estas condiciones se produciría una disminución del flujo sanguíneo cerebral, estableciendo la isquemia cerebral. Cabe aclarar que si estos aumentos de la presión intracraneal son locales, se pueden producir
hernias de diversos tipos dependiendo de la localización del aumento de la presión intracraneal. Una de las cosas que debemos realizar a un paciente que ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico es la exploración del nivel de conciencia. Esta se hace con la escala de coma de Glasgow, una escala creada en 1974 por Brian Jenner y Graham Tisdale, dos miembros del Instituto de Ciencias Neurológicas de la Universidad de Glasgow. La escala de Glasgow utiliza tres parámetros: la respuesta visual, la respuesta verbal y la respuesta motora. La respuesta visual se califica de 1 a 4 puntos, la respuesta verbal de 1 a 5 puntos y la respuesta motora de 1 a 6 puntos, teniendo que la escala de coma de Glasgow tiene un mínimo de 3 puntos y un máximo de 15 puntos. Ahora, en la respuesta visual puntuaremos con 4 puntos aquel paciente que presenta una apertura ocular sin necesidad de que le apliquemos algún estímulo. Puntuaremos con 3 puntos aquel paciente que presenta apertura ocular cuando le hablamos, no necesariamente debe ser una instrucción. Puntuaremos con 2 puntos aquel paciente que presenta apertura ocular al momento de realizarle estímulos dolorosos, ya sea en el esternón, esternocleidomastoideo o en el lecho unguial, que son las localizaciones en donde se suelen hacer estos estímulos dolorosos. Y puntuaremos con 1 punto aquel paciente que no presenta apertura ocular. En respuesta verbal puntuaremos con 5 puntos aquel paciente que está orientado y hablando. El paciente debe saber quién es, dónde está y por qué está en el lugar que se encuentra. Puntuaremos con 4 puntos aquel paciente que se encuentra hablando pero está desorientado o confuso. El paciente responde a preguntas de una conversación habitual, pero las respuestas no se sitúan en el tiempo o espacio. Puntuaremos con 3 puntos aquel paciente que utiliza palabras inapropiadas o incoherentes. Es decir, no es posible llevar a cabo una conversación sostenida y lógica con este paciente. El paciente reniega, grita y no colabora. Puntuaremos con 2 puntos aquel paciente que emite sonidos incomprensibles. Pueden ser quejidos, que el paciente realice lamentos, etc. Y puntuaremos con 1 punto aquel paciente que no presenta respuesta verbal. En respuesta motora, puntuaremos con 6 puntos al paciente que obedece órdenes. Es ese paciente que le decimos levante un brazo, levante una pierna y el paciente obedece. Puntuaremos con 5 puntos aquel paciente que frente a un estímulo de dolor es capaz de localizar dónde se le está realizando. Puntuaremos con 4 puntos aquel paciente que frente al estímulo hace un movimiento de retirada. Puntuaremos con 3 puntos aquel paciente que frente al estímulo doloroso adquiere una posición de flexión de las extremidades superiores sobre el tórax con abducción de las manos. Puntuaremos con 2 puntos aquel paciente que frente al estímulo adopta una postura extensora de las extremidades superiores e inferiores con rotación interna del brazo y pronación del antebrazo. Y puntuaremos con 1 punto aquel paciente que no presenta respuesta motora. Partiendo de la puntuación que se obtuvo por medio de la escala de coma de Glasgow, el traumatismo cráneoencefálico puede clasificarse según su severidad, teniendo que un traumatismo cráneoencefálico severo es aquel en el que se obtuvo una puntuación de 3 a 8 puntos. Un traumatismo cráneoencefálico moderado es aquel que se obtuvo una puntuación de 9 a 12 puntos y un traumatismo cráneoencefálico ligero es aquel en el que se obtuvo una puntuación de 13 a 15 puntos. Una de las cosas claves para el manejo inmediato de un paciente que ha sufrido un evento traumático es la aplicación del ABC del trauma, lo cual constituye la evaluación primaria del paciente en orden prioritario, donde A de Orgrave o vía aérea es la prioridad, con establecimiento y mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea, además del control cervical. En segundo lugar está la B de ventilación,
en la cual es fundamental evaluar que el paciente se encuentre respirando. En caso de que no sea así, debe administrarse ventilación inmediatamente. Debemos tener en cuenta la frecuencia y profundidad de las respiraciones del paciente para ver si está movilizando la cantidad de aire suficiente. En tercer lugar tenemos la C, de circulación, en donde debemos estimar cómo está el paciente hemodinámicamente. Para esto evaluamos pulso, llenado capilar puede ser en el lecho unguial, coloración de la piel, temperatura, humedad y si el paciente presenta hemorragias. Después de todo esto tenemos la D, de déficit neurológico. Podemos evaluar al paciente en el lugar de forma rápida por medio del acrónimo ADVI, que quiere decir A, de alerta, V, paciente que responde a estímulos verbales, D, paciente que responde a estímulos dolorosos, e I, de inconsciente. También es importante en este caso la evaluación de las pupilas y obviamente tener en cuenta la escala de Glasgow. Por último, tenemos la E, que se refiere a la exposición completa del paciente, sacarle la ropa y protegerlo del medio ambiente. Ahora, ¿cómo es el manejo inicial en la cena de un paciente con un traumatismo cráneoencefálico severo? Estos pacientes deben recibir tratamiento dentro de la primera hora, que se conoce como hora dorada. Idealmente, los pacientes traumatizados deberían recibir atención dentro de los primeros 10 minutos y de ahí ser enviados a un centro especializado. En este punto es fundamental aplicar el ABC del trauma, además de que estos pacientes deben mantenerse con una normoventilación, normotermia, con una alineación de la cabeza, el cuello y el tórax y manejarles el dolor. De ahí, estos serán enviados a un centro útil por personal capacitado, en donde se les realizará el manejo en urgencias. Aquí se comprobará el ABC del trauma, se descartarán lesiones vitales y se le realizará al paciente una radiología básica de urgencia y un TAC cerebral, para posteriormente ser enviado al quirófano o a UCI. Y eso es todo. Si te gustó, dale like, compártelo con tus amigos y sígueme en mis redes sociales donde subo contenido médico frecuentemente.